Bendiciones, iglesia. Bendiciones, amigos que hoy nos escuchan. De verdad que es una gran bendición poder conectarnos de nuevo con Dios primeramente y con la iglesia del Nazareno, con la palabra del Señor. Y yo te invito aquí, que allí donde tú estás, no sé si hoy vas en tu carro andando, no sé si estás en tu sala, no sé si vas en el mío o vas caminando, donde quiera que estés, allí dispón tu corazón. Mire que el Señor, Él solamente necesita un corazón dispuesto. Si tú dispones tu corazón, el Señor puede hablar, puede tocar las vidas. Y hoy cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor, aquí estoy, Padre. Quiero escuchar tu palabra. Quiero escuchar lo que tú quieres hablarme. Quiero hoy, Señor, ser sensible a tu voz. Abre mis oídos espirituales para poder escuchar lo que tienes para mí, Señor. Abre mis ojos espirituales para poder ver más allá, entender tu propósito, entender tu camino. Padre, hoy dispongo mi corazón para escuchar tu palabra. Hoy quiero agradecerte. Ahí donde estás, yo quiero que tomes un tiempito ahí para agradecer. Si tienes a tu esposa al lado, a tu esposo, dile: Señor, gracias por mi esposo, por mi esposa. Si tienes a tus hijos, gracias por mis hijos. Gracias por el vehículo donde estoy. Gracias por la moto donde estoy andando. Gracias porque hoy voy en el mío, en el transporte público. Gracias, Señor, porque hoy tengo 2 pies para conducirme si estás caminando. Dale gracias al Señor por todo. Gracias, Padre. Hoy estamos agradecidos contigo y queremos seguir conectados en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy seguimos con la serie de las iglesias del Apocalipsis. Como hace 8 días hablaba mi esposa, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Es un estudio que creemos que es relevante para este tiempo, porque creemos que en estos mensajes a las iglesias está el deber ser de la iglesia. En otras palabras, está el compendio de estos escritos a las 7 iglesias del Apocalipsis. Hay gran parte de la revelación del corazón de Dios para su iglesia. Y es importante extraer estas verdades en medio del mundo en el que vivimos. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros como iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que Dios quiere que seamos? ¿Cómo quiere Dios que seamos? ¿Qué quiere corregirnos? ¿En qué quiere que sigamos haciéndolo correctamente? Hay muchas cosas que el Señor que puede hablarnos a través de este estudio y debemos ser sensibles a su voz. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y a la iglesia de Cristo. La iglesia de la cual hablaremos hoy es la iglesia de Esmirna. Hace 8 días se habló de la iglesia de Éfeso. Y bueno, la región de Esmirna, para entender un poco el contexto, era llamada la corona de Asia por su belleza. Estaba a 60 kilómetros de Éfeso, donde estaba la otra iglesia. Era altamente comercial y fue conocida mucho por sus escuelas de medicina y de ciencia. Y pues tenían un desarrollo bastante importante en sus vías, que ya eran pavimentadas con piedra. Sin embargo, mire que aquí vemos que había uno de los ídolos más grandes en ese tiempo, que era el dios Baco. Y ese dios era el dios del placer. Entonces usted se podría imaginar el contexto de la inmoralidad sexual en el cual se vivía en este lugar. Y allí muchos judíos apóstatas o judíos que no creían en Jesús, que habían abandonado la fe, llegaron a establecerse y a vivir en ese lugar. Y imagínese que ese fue el lugar donde se levantó el primer monumento al Imperio Romano. Ellos eran, si algo los caracterizaba a ellos, es que eran leales al emperador, leales al imperio. Y estos judíos que estaban ahí
que no creían en Jesús, pues ellos apoyaban al imperio y apoyaban las persecuciones a la iglesia y a los cristianos que surgieron en ese entonces. Ser cristiano, mi hermano, en ese entonces no es como ser cristiano hoy. Entiéndame esto. Hoy llegó un momento en nuestra época, aunque eso está cambiando, que ser cristiano era de moda. Todo el mundo decía que era cristiano. El actor de moda en los reality, cristiano, oremos. Era algo que está en el lenguaje de muchas personas. Ser cristiano era, bueno, vamos a la iglesia, chévere, hay buena música, hay aire acondicionado. Eso es ser cristiano para muchos. Pero en esa época ser cristiano no era sinónimo de chévere. Ser cristiano era algo muy profundo, porque cuando te compartían de Cristo y si querías recibir a Cristo y querías seguir a Jesús, probablemente mirabas hacia tu ventana y veías cómo llevaban arrastrada una familia para el Coliseo romano a ser devorada por fieras. Eso era ser cristiano. ¿Quiere aceptar al Señor en su corazón? Y usted miraba eso y usted decía, uy, yo creo que no. Ser cristiano era mucho más que simplemente un nombre o una moda. Era algo de convicción, de profundidad. Y creo que Dios nos quiere enseñar mucho de esto el día de hoy. Voy a leer el texto de Apocalipsis 2, del 8 en adelante. Aquí está nuestro texto base de la iglesia de hoy. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Este es el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y él comienza diciéndoles en este versículo, soy el primero y el último, el alfa y la omega. Aquí está hablando, cuando habla de alfa y omega, que se refiere mucho a lo largo del Apocalipsis, se está refiriendo a que al alfabeto griego, ¿no? La primera y la última letra. Pero en otras palabras, el Señor está diciendo, yo soy todo el alfabeto, soy el principio y lo soy hasta el final. Yo soy y debo ser lo primero en tu vida, debo ser el todo en tu vida, iglesia. Debo ser el centro. Creo que es relevante hoy para nosotros poder escuchar, así como esta iglesia escuchó, al que es el primero y el último, al que no tiene fin, al que siempre ha sido y siempre lo será. Creo que lo que Él dice es relevante, lo que Él dice es importante, lo que dice el gran ser supremo de todo el universo, el que creador de todo, es relevante para escucharlo el día de hoy. Por eso Él se presenta de esa manera. Y esto nos lo muestra también Juan 1, del 1 al 5. Dice que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Mire bien cómo se corrobora esta palabra. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas
no han podido extinguirla. Creo que hoy es importante escuchar a ese Dios maravilloso, a ese Dios que con su palabra desde el principio creó todo. Y esta iglesia, al escuchar estas palabras, sabía que no le estaba hablando un hombre, le estaba hablando el gran creador. Luego sigue diciendo, estuve muerto y ahora vivo. Cuando les dice esto, este era un mensaje muy relevante para una iglesia que muchos estaban en persecución y ya algunos habían muerto por esta razón. Esto era una palabra de esperanza. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, le estaba mostrando, yo sé que es el dolor, yo sé que es la muerte, pero yo vencí la muerte, yo resucité. Y esto era muy importante para ellos que en algún momento pensaban que hasta ahí llegaba su vida y perdían toda esperanza. Saber que tenían un Dios que venció la muerte, que aún en los momentos de valle de sombra de muerte ellos iban a vivir eternamente con Él. En Él hay esperanza. En Él hay esperanza de una vida de plenitud, de una vida en abundancia, de una vida, muchos andan vivos físicamente, pero muertos en su pecado, muertos en sus emociones, en su parte espiritual. Pero Él, el que vive, Él quiere darte vida y quiere levantarte. Y mire que ese que resucitó también les va diciendo en el versículo 9, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Pongan mucha atención porque Él es el que conoce, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Asimismo le habló a la iglesia de Éfeso y se expresa de esta manera, yo conozco porque Él te conoce de primera mano. Dice la Biblia que nuestro embrión vieron sus ojos. Él nos vio en medio cuando éramos entretejidos en el vientre de nuestra madre. Él conoce el número de cabellos de nuestra cabeza. Los tiene contados, el número de ellos. Él sabe cuánto tiempo vamos a vivir. Conoce el número de nuestros días y cuándo es el último día de nuestras vidas. Que por cierto, ese día será el día que Dios designe. Ese día será el día que el Creador te permita vivir. Así que aprovecha cada día al máximo. Entonces, Dios le está diciendo a esta iglesia, yo te conozco. Yo conozco tu sufrimiento y tu pobreza. Yo te digo, mi hermano, no te aflijas si alguien no te reconoce. No te aflijas si nadie te pone atención. No te aflijas si en algún momento te sientes solo, porque Él te conoce. Él ha estado allí y estará allí a tu lado. Esmirna era una iglesia atribulada, perseguida y además era pobre. Eran muy pobres. Dios les dice, y Dios te dice a ti hoy, yo conozco tu tribulación, yo conozco por las que tú estás pasando, yo conozco lo económico. Muchos han perdido trabajos, muchos no tienen ni cómo darle a sus hijos. Decían los índices de los noticieros como muchos colombianos están comiendo menos por ahorrar, por ajustar los presupuestos. El Señor lo conoce. Él conoce cómo tú te sientes. Él conoce tu soledad, tu tristeza. Cuando tú estás desesperado, Él lo conoce. Y Él sabe que es difícil perseverar cuando estás en aprietos. Es difícil perseverar cuando estás en constante angustia y presión. Imagínese esta iglesia. Ellos sí que la tenían. Tenían persecución a la vez, no tenían cómo comer tal vez. A la vez no tenían lo suficiente para poder suplir sus necesidades. Eran pobres. ¿Te has sentido así? ¿Presionado? ¿Te has sentido
amedrentado por todas las cosas que están a tu alrededor. En medio de todo, tú debes saber, mi hermano, que el Señor está allí, que el Señor conoce, que el Señor piensa en ti. Afligido yo, Jehová pensará en mí, dice la palabra. Estos días escuchaba la letra de una canción muy linda en inglés, Wanted, eh, y estaba mirando como su traducción. Me gusta mucho porque esta canción tiene que ver con, eh, hablaba acerca como de nosotros, si nosotros pudiésemos ver a través de los ojos de Dios, nos daríamos cuenta y no nos imaginamos cómo Él nos conoce, cómo somos amados por Él, cómo nos ama. Quiero leerte un pedacito de esa letra la quería ver, quería compartírselas en este momento. La letra dice: estuve allí en el momento en que pasó, pero no pudiste verme a través del dolor. Atrapé cada lágrima mientras caían, cuando perdiste tu corazón ese día. Ahora solo ves a través de lentes rotos, intentando mantener tu cabeza por sobre la vergüenza. Crees la mentira de que estoy lejos, pero te sostengo cada día. Sí, te sostengo cada día. Si pudieras ver a través de mis ojos, sabrías que eres amado, amada. Si dejaras mi amor entrar, te mostraré que eres amado, amada. Eres más que todos tus momentos más oscuros. Eres definido por lo que yo veo. Eres mi reflejo. Escucha bien esto, mi tesoro, el latido de mi corazón. Oh hijo, hija, tú me perteneces. Y un último pedacito te voy a leer de esa canción. Dice: no eres rechazado, no eres una molestia, eres amado, eres amado. No estás abandonado, no eres olvidado, eres amado. Oh, eres amado, eres amada. Recuérdalo, en medio de lo que estés pasando, iglesia, así como la iglesia de Esmirna, eres amado y eres conocido por el Dios que te formó, que te creó y que tiene propósitos para ti. En este mismo versículo continúa y dice, después de haberle dicho que sabe que es pobre, le dice: pero tú eres rico. Mire que en medio de este es un contraste, porque en medio de este contexto de pobreza de esta iglesia, Él les dice que es una iglesia rica. Y a mí no se me deja de venir a mi mente un pasaje que está en Lucas 12:21, cuando me hace pensar en esto. Dice: así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Eso me hace pensar, porque era una iglesia pobre y el Señor la está llamando rica. Hay gente pobre en el mundo para Dios. Hay gente pobre en el mundo, pero es rica para Dios. Hay gente rica en este mundo hablando de lo material, pero es pobre para Dios. La verdadera riqueza es tener a Dios en nuestra vida. La verdadera riqueza es que Él sea nuestra herencia. Y esta iglesia parece que era rica según Dios. Pero iglesia, yo quiero que ahorita tú te preguntes, iglesia de Cristo, ¿qué te hace rica? ¿Qué te hace que seas una iglesia enriquecida? Pues mira, una de las cosas que te hace ser una iglesia rica, y lo podemos ver con Esmirna, era que su relación con Dios no era afectada por las circunstancias, no era afectada por lo que estaban pasando, por los momentos difíciles. Esta iglesia era tan rica que fue de las únicas dos de las 7 iglesias del Apocalipsis a la cual Dios no dio atención ni tiene algo en contra de ella.
Seguro que su pobreza, seguro que su dificultad, seguro que sus pruebas sacaron lo mejor de ella en su relación con Dios y con el prójimo. Seguro que eso que ocurrió, malo, entre comillas, fue algo que los hizo mejores. ¿Alguna vez he escuchado una historia de un pastor norteamericano? Fue a visitar a las iglesias en África y cuando llegó se asombró de ver la falta de recursos, la pobreza que tenían en ese lugar, y fue muy amablemente donde el pastor que estaba allí, el pastor africano, y él le dijo, estamos orando, puso la mano en su hombro y le dijo, pastor, estamos orando por ustedes y su pobreza, le dijo el pastor americano al africano. Y el africano puso su mano sobre su espalda también y le dijo al pastor americano, estamos orando nosotros también por ustedes y su riqueza. Imagínense, porque esa riqueza, luego él le decía, los ha alejado de Dios. Tanto entretenimiento, tantas golosinas espirituales nos han digestado que no nos queda espacio para Dios. Tantas cosas que hay que Dios es lo último. Esto nos ha hecho pobres espiritualmente hablando, pobres en la relación con el Creador. Hemos perdido, estamos tan llenos de tantas cosas, saturados de tantas cosas con la tecnología, con las redes, con el internet, con tantas cosas que hay hoy en día, que hemos perdido el hambre por Dios. El hambre por Dios. Estos hermanos necesitados de África, que les comentaba en la historia, ellos tenían necesidades, estaban atribulados, no tenían todas las comodidades, pero eso les hacía estar buscando al Señor. Esa iglesia era rica, Esmirna, por su relación con Dios. Eran ricos porque ellos estaban pegados a las Escrituras. Ellos hacían de la palabra su prioridad. Y solamente podemos decir que la palabra es prioridad para nosotros si le estamos dedicando tiempo a la palabra. Pero si le dedicamos horas a muchas cosas y no a la palabra, no es prioridad para nosotros. No es prioridad el libro divino del Señor. Esta iglesia era rica porque era una iglesia que dependía de Dios. Era una iglesia que no dependía de los recursos terrenales. De hecho, le faltaban muchísimos. Pero ellos, conectados con Dios, para que les diera su sustento, para que su Padre les proveyera lo que a ellos les hacía falta. Esta iglesia era una iglesia que seguramente tenía la gracia de Dios hacia los demás, mostraba el amor, la compasión por otros, se ayudaban. Lo vemos en la iglesia de los Hechos, la iglesia naciente de Cristo, algunos repartían entre sí sus propiedades, sus bienes para ayudar a otros. Seguramente esta era una iglesia que tenía una vida de adoración, tanto que, como le dije, Dios no le reprochaba, porque veía que era una iglesia que estaba conectada con Él. Vivían una vida de obediencia, una adoración que no era solamente la hora que iban a la iglesia, sino que era una adoración 24/7. 24 horas al día, los 7 días a la semana, todo el tiempo conectados con Él. Por eso eran ricos. Una iglesia que seguramente tenía una vida de adoración. Por eso era una iglesia rica. ¿Cómo estás tú, iglesia de Cristo, hoy? Que tenemos tantas limitantes en el templo para la asistencia presencial, que a muchos les ha tocado desde su casa, algunos aún no han podido llegar al templo. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Eres rica? Como esta iglesia de Esmirna, que a pesar de la tribulación Dios le dijo, tú eres rica porque tenía todas esas características y aún más. Dios les dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico.
Y más adelante les habla en la parte B del versículo 9. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Está hablando aquí a los religiosos de esa época, aquellos que no creían que Jesús era el Mesías, estos judíos que vinieron a la región de Esmirna, que tenían una religión, pero no tenían una relación. Escúchenme muy bien, porque es diferente tener una religión a tener una relación. Una relación implica profundidad, implica cercanía. El Señor conoce los corazones y Él sabe quién es quién. El Señor sabe quiénes se le acercan a Él solamente como un ritual. Tengo que venir el domingo, me siento en mi banca y ya. Hay una Semana Santa, es una semana y ya. No, para nosotros todas las semanas son santas. Para los hijos de Dios todos los días son días para adorarlo. Cada escenario, cada lugar donde estamos es un altar que podemos tener para Él. Dios lo sabe, Dios lo conoce. La religión, la relación. ¿Qué tienes tu iglesia? Ellos eran amedrentados por esta gente que eran legalistas, que no creían en Jesús. Y el versículo 10 nos dice, y quiero que lo mires con mucha atención. En la primera parte dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Estas palabras se me parecen a las palabras de Jesús cuando le comentaba a sus discípulos en el Evangelio de Lucas 22:31. Él les dijo y le hablaba a Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, zarandearlos. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón. Ustedes saben que era el que luego ya se llamó Pedro. Para que tu fe no falle. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Mis hermanos, no hay nada que saque a la luz como una prueba, como los momentos de presión. Los momentos de presión son los que nos demuestran quiénes somos. Necesitamos el desierto para saber cuánto amamos a Dios. Si no viviéramos el desierto, no sabríamos si amamos realmente a Dios. Satanás pedirá zarandearnos y andará como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero tú tienes que mostrarle a Dios quién eres en medio de la prueba. Nunca podrás decir que estás firme si no tuviste oportunidad de caer, si no fuiste golpeado, si no fuiste exprimido por las presiones, por las situaciones difíciles de la vida. Si no fuiste golpeado por la enfermedad, nunca sabrás la prueba. Nunca entenderás el dolor. Si no estuviste solo alguna vez. El Señor le está diciendo allí, no tengas miedo por lo que estás a punto de sufrir. Y claro, iban a sufrir porque el sufrimiento es parte de la vida y es parte de la vida en Cristo también. Yo me acuerdo cuando llegaban los nuevos a la iglesia, cuando nos sentábamos a hablarles a los nuevos, en alguna oportunidad pude estar con ellos en algunas oportunidades, y yo les decía, si usted llegó hoy a la iglesia, o usted va a alguna iglesia y él le dicen, le prometen casa, carro y beca, y para de sufrir, pues le están diciendo mentiras. Le están diciendo mentiras porque mientras estemos acá en la tierra tendremos aflicciones.
La tribulación que iban a tener ellos, dice que tenía 10 días. Y posiblemente no eran exactamente 10 días literales, sino un tiempo simbólico. El 10 además en la Biblia tiene que ver con prueba, pero eso es otro tema. Pero el que fueran 10 días significaba que esa tribulación no iba a ser por siempre, iba a tener una culminación. En esa tribulación, en esa persecución, para esa iglesia, en ese tiempo, miles de cristianos murieron. De hecho, la iglesia cristiana del primer siglo fue perseguida alrededor de 3 siglos por los diferentes emperadores del Imperio Romano. Fueron perseguidos, fueron masacrados. Y el Señor les dijo: no tengas miedo en la tribulación. No tengas miedo. Entiende muy bien, mi hermano, no tengas miedo en medio de la tribulación que estés pasando, en medio de la tribulación que pueda llegar para tu vida, para la iglesia. No tengas miedo. Más adelante, el versículo 10 en la parte B dice: pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Debemos procurar que en tiempos difíciles, en tiempos de prueba, permanezcamos fieles a Dios. Fieles y en fe. Porque la fe va unida a la fidelidad. No puede haber fe si no somos fieles. La fe es mucho más que creer. Porque a veces nos dicen: no es que usted tiene que creer. No, la fe va mucho más allá, es mucho más profunda. Porque aún los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia, pero ellos no tienen fe. Ellos no son fieles a Dios. Ellos no creen en su palabra ni son fieles a su palabra. Quiero ir terminando este tiempo mirando esta iglesia que sufrió tanto y tuvo tantos mártires, por así decirlo. Miré la historia de Policarpo, que fue uno de los primeros pastores de la iglesia de Esmirna. Y quiero leérselo tal cual, lo que a él le pasó en medio de esta persecución. En el año 156, Policarpo, uno de los primeros pastores de Esmirna, fue confrontado en el atestado, en el anfiteatro que tenían ese romano, donde el procónsul le exigió que adorara a César el emperador, y que hablara mal de Cristo. Eso le dijeron a él. Pero Policarpo se negó y dijo, escuchen muy bien estas palabras: durante 86 años, era un viejito, le he servido y nunca me hizo daño. ¿Cómo podría ahora blasfemar a mi rey que me salvó? El procónsul insistió, advirtiéndole que moriría a merced de las bestias salvajes o en la hoguera, si no cambiaba de actitud. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Y mire lo que hizo Policarpo. Pero ese pastor, ese obispo de la iglesia de Esmirna, se mantuvo firme. Y en ese momento se encendió la hoguera. Y el santo hombre agradeció a Dios por considerarlo digno de compartir la copa de Cristo y ser contado entre los mártires. Tremendo. Yo leo estas historias y de verdad me desafían. Me desafían. El Señor dice que quienes seamos fieles aún en la muerte, esos recibirán la corona de vida. Ese será el premio que Dios dará a los fieles. Ojalá nosotros llegásemos a los tobillos de aquellos que fueron fieles a Cristo y que dieron todo por Él. Si yo le cuento más de cómo morían las familias,
cómo torturaban a los cristianos, todas las cosas que los hacían pasar. Seguramente muchos de nosotros, si eso pasara en este tiempo, desistiríamos de la fe. Pero ellos habían tenido un contacto con el Espíritu Santo, un contacto real con el Dios del universo, a tal punto de ser fieles hasta la muerte. Dice la Biblia en Santiago 1:12, y voy terminando: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida, otra vez la corona de vida, que Dios ha prometido a quienes lo aman. Los que lo aman son aquellos que son fieles y soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones y lo que venga. Esos son los que lo aman. Bienaventurados aquellos que han podido ser fieles y perseverar bajo la prueba. Cuando termine la prueba, serás aprobado, mi hermano. Cuando termine la situación difícil, la tribulación, serás aprobado por Dios. No vas a ser aprobado hasta que termine. Así que Dios te dice hoy: soporta hasta el final. Soporta hasta el final. Si eres fiel, recibirás la corona de vida. Versículo 11, ya voy terminando. Dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Los que salgan vencedores, los que salgan fieles. Cuando habla aquí de segunda muerte, habla de la condenación, habla del infierno, una eternidad sin Dios. Habla de eso, sí, eso existe, la Biblia lo habla. Por eso hoy, iglesia, es imperativo, es una orden andar con Él y andar en Él. Hoy, para estos tiempos, debemos andar en Él, viviendo en su Espíritu cada día. Romanos 8:1-2 dice: ahora ninguna condenación, ninguna muerte, ningún infierno, en otras palabras, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Iglesia, ponme atención en este tiempo, ya para finalizar. Venga lo que venga, pase lo que pase, hoy no existe la persecución física de la iglesia como en esa época. Sin embargo, yo estuve en las oficinas centrales de la iglesia del Nazareno, nuestra iglesia, que está en más de 160 países del mundo. Estuve en Kansas City y estaban mostrándome todas las regiones del mundo donde hay misioneros de la iglesia del Nazareno. Y recuerdo que habían unas regiones en las cuales no estaban los nombres de los misioneros, porque el conocer sus nombres, todo esto podía poner en riesgo sus vidas. De hecho, algunos habían muerto en esos lugares por predicar el evangelio de Cristo. O sea que físicamente sí están viviendo persecución. Y sabe, esas iglesias perseguidas, o esas iglesias donde no se permite la palabra de Dios, son las iglesias que más están creciendo. Ellas no se están preocupando si llueve para ir a la iglesia. Ellas no se están preocupando ay, qué pereza, ¿quién va a predicar? No. Ellos como sea se reúnen en China, en algunos países del Oriente. Se reúnen a veces clandestinamente. Iglesia, hoy no hay una persecución física, pero sí las hay en algunos lugares. No sabemos si eso llegue y se extrapole a todo el mundo. Hoy hay una persecución ideológica. Ya la hay en las mentes.
en la doctrina de un mundo globalizado en contra de Dios y de su palabra y de la humanidad. Hay un mundo en guerra, hay un mundo en desigualdad, en injusticia, un mundo que está primando, está quitando los valores de Dios, está poniendo los valores que se les ocurren. Si hay una persecución, y yo te digo, mi hermano, es cuando más cerca debemos estar de Él, es cuando más debemos pegarnos a Él, porque el que no esté pegado a Él en este tiempo, escúcheme muy bien, será arrastrado por la corriente, caerá al abismo y estará en el infierno, en la segunda muerte, porque no permaneció fiel hasta el fin, porque no permaneció y no fue vencedor en medio de todo esto. Separados de Él nada podemos hacer, iglesia. Y quiero terminar este tiempo con una promesa para ti, para el pueblo de Dios, para su iglesia, hoy en el 2020. Isaías 60:1-2 dice: levántate, Jerusalén, o levántate, pueblo de Dios, que brille tu luz. Hoy tú tienes que brillar más que nunca, iglesia. Tú eres luz. Que brille tu luz para que todos la vean, pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre todas las naciones de la tierra, y eso lo podemos ver hoy. Hay oscuridad, hay tinieblas, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. La gloria del Señor se levanta y permanece sobre ti. No importa que los montes tiemblen y se venga al corazón del mar. No importa que la tierra se estremezca. Si estamos con Él, no hay temor. Si estamos con Él, Él será nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él dará una corona de vida para aquellos que permanezcan. Vamos a orar, iglesia, por esta palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y hoy, Señor, queremos poner delante de ti tu iglesia representada en las diferentes iglesias, denominaciones, a través de la historia, a través de los países, de las regiones, la iglesia de Cristo. Que hoy podamos ser esa iglesia fiel, que hoy podamos ser esa iglesia rica, que podamos, Señor, ser esa iglesia, Señor, que vence. Padre, fortalece tu iglesia, ayuda a tu iglesia, levanta, Señor, a tu iglesia, haz que se vuelvan a ti los corazones. Hoy no sabemos, Señor, para dónde va el mundo. Es incierto, Señor, muchas cosas que están ocurriendo alrededor, pero sabemos que los que están en Dios moran bajo la sombra de sus alas, y tenemos la confianza que en esta vida o en la vida venidera tendremos la esperanza de Cristo, tendremos el poder del Señor, tendremos la corona de vida, Señor. Y hoy por eso nos pegamos a ti y te amamos con todo el corazón. Hay una persecución, hay unas fuerzas en contra de ti, Señor, en medio del mundo, que quieren que quitemos la mirada de Dios y vivamos en la oscuridad y vivamos en las tinieblas. Pero hoy no queremos perder nuestros ojos, Señor, nuestra mirada de ti, oh Dios. Quédate con nosotros hoy, Señor, y danos fortaleza, danos firmeza, y sobre todo, Señor, danos amor por ti. Hablamos hace 8 días de la iglesia del amor por ti, Señor.
que no lo perdamos jamás. Oramos y sellamos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta es la palabra que queríamos compartir el día de hoy. Guárdala en tu corazón, compártela si quieres compartirla para alguien que pueda ser de bendición. Vuélvela a escuchar, estúdiala, porque la palabra se estudia, se medita, se mastica una y otra vez. Y quiero recordarles que hoy están abiertas las reservas para venir al culto presencial, para que si vas a venir puedas hacerlo desde ahora. Aún puedes traer un invitado y puedas estar con nosotros. Próximamente, te diremos con tiempo, se dará también apertura a los niños, también de una manera gradual, de una manera sabia, como lo hemos venido haciendo acá, con orden. Y seguimos con todas nuestras transmisiones online también. Tú te puedes conectar en todo lo que haya con la iglesia. Dios te bendiga, muchas bendiciones. Sonríe, que el Señor te ama y sea agradecido. Chao.